Distrito de los Lagos, 2 semanas más tarde. Boquiabierta, Samantha se quedó de pie sobre la hierba, al lado de su baúl, mirando cómo el carro avanzaba a toda prisa por el polvoriento camino que llevaba hasta el pueblo de Hawksmoor. ¿Qué es lo que he dicho?, gritó ella hacia el joven conductor que la ignoraba con resuelta indiferencia. Lo único que había hecho era preguntar si los lobos todavía merodeaban por allí y atacaban a los pueblerinos. Se preguntaba si tendría que rescatar a los niños de los lobos o si el coronel Gregory tendría el ganado dentro de la casa. Se trataba de preguntas que tenía que plantear a alguien, pero el mozo de cuadra de la posada de Hawksmoor se había sentido ofendido por ellas y la había abandonado allí. El escenario era tan terrorífico como ella se había temido. Los árboles que flanqueaban el camino se extendían hasta donde alcanzaba la vista, formando un espeso bosque en el que, Samantha estaba convencida, andarían al acecho osos. Con afiladas garras y dientes que chorreaban sangre. Osos dispuestos a atacarla ahora. Con hambre feroz, y que solo esperaban a que cayera la noche para abalanzarse sobre ella y despedazarla. Y justo delante de ella pudo ver un área despejada. Uno de esos prados, supuso, como los muchos por los que había pasado la diligencia en su camino hacia allí. Un prado inmenso y verde, que se extendía en sinuosas elevaciones y depresiones, rodeado por la línea de un cercado de piedras que se extendía tan lejos como alcanzaba su vista. Había ovejas pastando en el prado, rumiando la hierba mientras miraban a un lado y a otro, constantemente atentas a los lobos. Sí, lobos. Podía apostar a que allí había lobos. Se los podía imaginar acechando entre los árboles, con sus ojos rojos fijos en la carne fresca del ganado, pero que de repente fijaban su atención más allá, al darse cuenta de que había allí un bocado más tierno y sabroso. Ella se estremeció y poco a poco se dejó caer sentada sobre su baúl. Seguramente. Adorna había sentido compasión por su protegida, porque se había preocupado de que fuera bien vestida a su exilio, abasteciéndola de una extravagante combinación de vestidos, chales, enaguas, sombreros y botas. Desafortunadamente, toda aquella ropa acabaría descomponiéndose abandonada al lado del camino porque la noche estaba empezando a caer y Samantha todavía estaba allí sentada, y todas las bestias del campo tendrían posibilidades de devorarla y nadie iba a escuchar sus gritos pidiendo auxilio. Se puso en pie y empezó a caminar en dirección a Silvermere. Su falda llena de polvo se agitaba al viento. Miró tras ella y a su alrededor. Entre los árboles las sombras se hacían más oscuras por momentos. El sol empezaba a caer por el horizonte, entre las fauces de las montañas, donde ella iba a ser devorada. Si hubiera sido inteligente, habría vuelto a donde estaba su baúl para pasar sus últimos preciosos momentos al lado de sus vestidos, pero el deseo de sobrevivir era demasiado fuerte. Aunque sabía que sería inútil, tenía que intentar llegar a Silvermere. Se ajustó el bolso al hombro y echó a andar más deprisa, esperando encontrar de un momento a otro, al final de aquel camino, un decrépito castillo. Pasó junto a un lago de aguas tranquilas y azules, escalofriantemente profundas y frías. Seguramente aquellas aguas estaban habitadas por seres. Estaba segura de que así era, porque de cuando en cuando algo hacía burbujear la superficie del lago. Podría ser un pez. ¿O acaso podría tratarse de un monstruo que acechaba en las profundidades del lago? Había oído hablar de los monstruos que habitaban en los lagos. Y hasta había leído una novela que hablaba de uno de esos que vivía en Escocia. Cuando empezó a caminar más deprisa, recordó las novelas de terror que había metido con tanta ilusión en su baúl. Si llegaba a sobrevivir a aquello, las iba a tirar. Bueno, no al lago. Eso podría molestar al monstruo. Pero bien lejos. Miró a lo lejos, esperando ver algún edificio. Pero no vio nada. Nada más que el camino, que serpenteaba de un lado a otro, que ascendía y descendía. Los árboles y un verde sin final. Y por encima de todo, aquellas montañas que se elevaban austeras, rocosas y sin compasión. El joven conductor del carro le había dicho apuntando hacia ellas que allí, en Cumbria, las llamaban despeñaderos. Ella le había preguntado si las llamaban así porque la gente se despeñaba en ellas o porque ellas se despeñaban sobre la gente.
A Samantha le había parecido una pregunta lógica, pero desde ese mismo momento el muchacho había empezado a ponerse de mal humor. El sol descendía muy rápidamente, manchando los picos de las montañas de rojo. La niebla empezaba a formarse entre los árboles en ráfagas y luego avanzaba como si fuera expelida por el aliento de un gigante escondido en el bosque. La oscuridad se iba formando en los huecos del bosque y poco a poco avanzaba por los recodos del camino. Sintió una punzada en el costado, aminoró la marcha y presionó una de sus manos contra el corsé. En realidad, cualquier lobo con amor propio se habría resistido a comérsela. Había estado viajando durante 4 días enteros, 2 días en tren, luego había pasado una corta noche en una posada de York, y luego 2 días más en diligencia. Le escocían los ojos por falta de sueño, su recio vestido de tela marrón parecía un harapo y sus pies. Se detuvo y se apoyó en un árbol. Me duelen los pies. Pero aquello dejó de preocuparle por completo cuando de repente oyó un crujido entre los arbustos. Ni siquiera se detuvo a mirar qué era o de dónde venía. Salió corriendo. Un animal apareció galopando por el camino justo delante de ella, obligándola a detenerse. ¡Maldita sea! Antes de que pudiera dar media vuelta y salir corriendo en dirección contraria, una mano masculina se acercó a ella y la agarró por el cuello del vestido mientras una profunda voz tronaba: ¡Alto! ¿Qué estás haciendo aquí? Un caballo. Un caballo y un jinete. Apenas podía articular una palabra. Intento llegar a Silvermere. ¿Silvermere? ¿Para qué? Entonces se dio cuenta de que aquel hombre la tenía agarrada por el cuello de su vestido como si fuera una muñeca. Ella se dio media vuelta para mirarlo. ¿Y quién eres tú para interrogarme de una manera tan ruda? Ella misma respondió a su pregunta: un hombre grande, alto y atractivo. No podía distinguir con claridad todos los detalles de aquella figura debido a la espesa oscuridad que los rodeaba, pero lo poco que pudo ver le pareció realmente impresionante. Una negra cabellera bien recortada que le rodeaba la cara y las orejas. Unas mejillas morenas y prominentes. Una mandíbula cuadrada y apretada con determinación. Una nariz larga y delgada. Algunos habrían dicho que se trataba de una nariz grande, pero era una nariz que hacía juego con los valles y los riscos que la rodeaban formando las facciones de su cara. Y más hermoso todavía, unos recios hombros anchos, una estrecha cintura y unos brazos obviamente fuertes. Entre las manos de ella, su muñeca estaba tensa y apretada de una manera tan rígida que no podía abrirle la mano con los dedos. Aunque no podía verle los ojos, y sin eso no podía leer sus intenciones. Bueno, excepto a lo que se refería a su clara hostilidad. Ella hubiera imaginado que al verla, una delgada mujer joven, él se relajaría, pero en lugar de eso él apretó la mano con la que la sujetaba. Dime, ¿quién eres y por qué te diriges a Silvermere? Su inicial alivio al ver que se trataba de un hombre y no de un lobo o un monstruo decayó. Él la mantenía tan cerca que ella pudo notar el calor del caballo y su olor dulzón. La proximidad de sus aplastantes pezuñas, tan cerca de sus propios pies, le hizo intentar echarse hacia atrás, y cuando aquel hombre hizo que el animal se moviera un poco más cerca, ella dio un respingo. ¿Podrías dejar de moverte de una vez? Ese animal va a acabar por pisarme. Quédate quieta y no te pasará nada. Aquel tono de voz le recordaba al de los agentes de la policía cuando atrapaban a un ladrón y también al de sus antiguos colegas de las calles de Londres. Resuelto. Desdeñoso. Implacable. Soy Samantha Prendergast, la nueva institutriz de Silvermere. Por supuesto, no se le ocurrió preguntarle si allí guardaban el ganado en las casas. Nadie podría decir que no aprendía de sus errores. El tipo la soltó del cuello del vestido. Ella dejó escapar un suspiro de alivio y se arregló el vestido. Esto está mejor. Y ahora, ¿quién es usted y qué está haciendo cabalgando por los caminos y agarrando a las indefensas jovencitas por él? Acercándose a ella, él le quitó el bolso del brazo. Ella intentó recuperarlo, pero él lo mantenía alejado de su alcance. ¿Qué está haciendo?, preguntó ella a gritos. Pero sabía perfectamente qué era lo que estaba haciendo, aunque no podía dar crédito a sus ojos. Menuda ironía, que le robaran el bolso,
precisamente a ella, en cuanto acababa de abandonar Londres. Él abrió el blando terciopelo negro y empezó a hurgar en su interior. Un pañuelo. La llave de su baúl. El resguardo de su billete de tren. Y una pequeña, realmente pequeña, cantidad de dinero. Ella nunca habría cometido el error de llevar en el bolso más que una pequeña cantidad de dinero. Llevaba la mayor parte de sus ahorros atada a una liga. Esta noche, si su mala suerte no lo remediaba, aquel tipo podría darse cuenta de eso mientras se metía de paso debajo de sus faldas. Pero él volvió a colocar las cosas en el bolso y se lo devolvió a ella. Samantha lo aferró con ambas manos a la vez que se preguntaba si aquella zona estaría tan llena de tontos como de locos. ¿Por qué ha venido usted andando? ¿Ha tenido un accidente? A pesar de que la había liberado, su tono de mando no había decaído ni un ápice. Muy al contrario, parecía haberse hecho más agresivo e insistente. Más o menos. El mozo de cuadra de la posada de Hawksmoor me dejó en medio del camino y se volvió al pueblo. ¿Por qué? Parece ser que se sintió ofendido por algo que le pregunté. Mirándola de arriba abajo, él dijo, me lo puedo imaginar. El tipo se bajó de la silla. Samantha era alta, pero él era aún más alto que ella. Debía de medir más de 1,80 m descalzo, y tenía aquel tipo de constitución compacta por la que algunos hombres trabajan tanto, mientras que otros han nacido con ella y ella. Estaba casi convencida de que aquel era de los que habían nacido con ella. Hasta ese momento no se había sentido realmente amenazada, pero ahora pasaban por su mente ideas de violación y asesinato, y por segunda vez en muchas semanas deseó haber aprendido unos cuantos trucos más para poder enfrentarse a un forzudo perseguidor. Le había apretado la nuez al señor Borlai y de ese modo lo había obligado a retroceder ante ella rápidamente. Pero no creía que ese truco funcionara con aquel tipo. ¿Quién es usted?, preguntó ella de nuevo. Él hizo como si no la hubiera oído. ¿Tiene usted papeles para demostrar que es quien dice ser?, preguntó él. Tengo una carta de Lady Backnow. Enséñemela. Está en mi baúl. Y ahora se alegraba de haber dejado su baúl en el camino. Incluso aunque le causara problemas, incluso aunque aquel tipo la torturara porque no la creía, le parecía bien frustrar los planes de aquel hombre que se dedicaba a amenazar y asustar a una joven mujer indefensa en medio de un camino a ninguna parte. Él se acercó más a ella y se la quedó mirando como si pudiera leerle los pensamientos. Pero ella sabía perfectamente que no podía. Cada segundo que pasaba la oscuridad era más densa, con un tipo de negrura que ella no había visto nunca antes, sin un ápice de luces de ciudad. Las estrellas centelleaban en lo alto como diminutas ascuas en un vasto manto negro, y él se movía sigiloso como una sombra. Ella no podía dejar de estremecerse. ¿De dónde es usted, señorita Prendergast? Se mofó de ella con su voz ronca. De Londres, contestó ella pasando un dedo por la correa de su bolso. Nunca ha salido usted de Londres, ¿no es así? Nunca. Tensa, esperó a que él explicara que debía pasar algún tipo de atrocidad como iniciación para los recién llegados al campo. Pero él se rió con una risa que se burlaba de su inocencia. Me parece que debe de ser usted una institutriz de primera clase. Lo soy, admitió ella orgullosa. Bien, dijo él volviendo a montar en su caballo y echando a cabalgar de nuevo en dirección al bosque. Ella se lo quedó mirando, impresionada, aliviada y sola. Espere, le gritó. Se supone que debería usted rescatarme. No hubo respuesta. Solo el sonido de los cascos del caballo aplastando la maleza, que se iba perdiendo a lo lejos. ¿Alguna bestia me podría comer? ¿Está muy lejos Silvermere?, gritó ella. ¿Podría avisar a alguien de que estoy aquí? Con una voz más calmada, dijo, gamberro sin corazón, al menos podrías haberme dejado un bastón para que pueda defenderme de los osos. Pero no. Allí seguía, de pie en medio de aquel paisaje salvaje, intentando llegar hacia una casa que parecía estar a muchos kilómetros de allí, hacia un lugar donde las vacas dormían en las habitaciones y las personas lo hacían en el suelo sucio. Sollozando,
se frotó con los nudillos los ojos que le ardían. Luego se irguió y siguió caminando. En Londres no había nunca ni un minuto de tranquilidad. Los coches de caballos llenaban las calles, los niños gritaban, y la música y el alboroto de las peleas que salían de las tabernas lo envolvían todo. Aquí, el silencio la aplastaba, roto solo por el ocasional vuelo de unas alas o por un crujido en la maleza, y se dijo que daría cualquier cosa por oír algún tipo de ruido que rompiera aquel aterrador silencio que le parecía tan poco natural. Y entonces, a lo lejos en la distancia, vio el apagado reflejo de un rayo y oyó el primer gruñido de un trueno. «Ten cuidado con lo que pides, muchacha», se dijo para sus adentros. «Mira lo que te espera ahora». Se sentía completamente extenuada y las piernas le dolían más con cada paso que daba. Tropezaba en las roderas y en las piedras del camino, pero por mucho que se sintiera cansada y dolorida no estaba dispuesta a andar por encima de la hierba que había al lado del camino. Serpientes. Sabía que aquello debía de estar lleno de serpientes. Y el brillo de los relámpagos se iba acercando a ella, haciendo que sus ojos se cerraran a cada destello y aterrorizándola con cada trueno. Al principio confundió el ruido que oyó a lo lejos en el camino con el de un trueno. Pero luego se dio cuenta, pensó, que parecía como si fuera. Se puso tiesa y se echó a un lado ocultándose en la oscuridad. En la distancia aparecieron dos lámparas que se balanceaban en un coche de caballos. Las luces brillantes se acercaban a ella, y ahora estaba segura. Era una diligencia. Si no hubiera estado tan exhausta, se habría echado a saltar de alegría. Ahora, sí era capaz de llamar la atención del cochero. El vehículo se dirigía directamente hacia ella, balanceándose y dando botes. Cuando ya estaba casi a su lado, ella se colocó al lado del camino y movió los brazos a la vez que gritaba. Y por primera vez desde que se encontrara con el señor Borlá, su buena suerte la sonrió y el coche se detuvo. Un lacayo saltó del coche y abrió la puerta. Le dio una mano y la ayudó a entrar en el lujoso interior. «Voy a Silvermere». «Sí, señorita Prendergast, lo sabemos», dijo el lacayo cerrando la puerta. Ella se sentó en la oscuridad parpadeando. Su mano acarició el mullido tapizado y se preguntó ¿quién? Aquel hombre de antes. Había sido demasiado vago para rescatarla él mismo, pero había mandado a aquellos tipos para que la rescataran. El coche de caballos dio media vuelta y luego echó a correr con tanta velocidad que Samantha se aplastó contra el respaldo de su asiento. Y estaba tan agotada que no pudo hacer nada más que dejarse caer allí y descansar. Se preguntó si debería sentirse preocupada por si la estaban secuestrando, pero decidió que un secuestro no era un precio muy alto a pagar por la posibilidad de viajar sentada. Viajaron durante tanto rato que llegó a quedarse dormida. Luego el carruaje aminoró la marcha hasta que se detuvo y ella se despertó. Se abrió la puerta, el lacayo la sujetó de nuevo por la mano y ella bajó del coche. Y entonces se quedó mirando hacia arriba, hacia aquella magnífica mansión que se elevaba como un monolito de mármol delante de ella.